Hola a todos, estamos en un nuevo programa de Desconocidos, personas que usted merece conocer. Saludamos a nuestros televidentes que nos ven en la región metropolitana a través de GTV Manquehue, señal 31, y también a todos los que nos ven en el sur de Chile, desde Rancagua hasta Coyhaique por Telefónica del Sur. Un gran saludo cariñoso a ellos, que son nuestros principales seguidores de las redes sociales, los que nos tuitean, los que se meten a Instagram, etc. Agradecer también a los auspiciadores, Viña Tinajas del Maule, que nos da un rico vino de regalo para cada uno de nuestros invitados de lujo que tenemos en este programa. Tienda Tere Giner, Tere, preciosa la ropa, o sea, la polera, los pantalones, vayan a darse una vuelta. Tiendas en Chicureo y en Chamicero, accesorios también, aros. Estas libélulas las encontré súper lindas. Agradecer también a Parques Johnson, que hace jardines muy lindos, canchas de fútbol. A Parque de la Ciencia, un proyecto precioso ubicado en las rocas de Santo Domingo, un lujo de verdad para nuestro país tener algo gratuito de ese nivel de ciencia. Vayan a darse una vuelta porque vale la pena de verdad conocerlo. Y Galletas Un Gusto, que nos trae algunas galletitas mientras hacemos nuestro programa. ¿A quién tenemos de invitada hoy? Hoy día nos acompaña un médico, una neuróloga, Beatriz Chant, que además tiene 1000 otros títulos, pero ella me dijo, no, preséntame solamente como neuróloga y que me dedico hoy día al pequeño cotolengo. Vamos a hablar con ella qué es el pequeño cotolengo, que ella es la directora de este lugar. Hola Beatriz, ¿cómo estás? Hola Francisca, bien, muchas gracias. Gracias a ti por venir a compartir con nosotros este trabajo precioso. Beatriz, partámosle contando a la gente un poco qué es el pequeño cotolengo, de qué se trata. Y después te voy a hacer preguntas más de ti. ¿Cómo la Beatriz pasa de neuróloga a trabajar a esto? ¿Ya? De acuerdo. Mira, el pequeño cotolengo es un hogar, es fundamentalmente un hogar que recibe a personas en situación de discapacidad intelectual y en abandono social. Ya. Este hogar pertenece a una congregación, la Pequeña Obra de la Divina Providencia, y tiene en Chile 3 sedes, digamos. En Quintero, un hogar pequeñito como de 30 personas, en Rancagua, un hogar de 170 personas, y en Santiago, que es el hogar donde yo soy la directora médica, un hogar de 270 personas. No es tan chico, No, si pensamos para todo nada, lo que... es gigante. Sí, sí, el hogar además es precioso, es un espacio grande que le donaron a la congregación hace muchos años, y hoy en día aloja a 270 personas en situación de discapacidad. En Santiago. En Santiago, y ahí es donde yo trabajo. ¿Y estos son niños solamente o son niños y adultos? El criterio de ingreso es que sean niños con Ya. discapacidad severa o profunda. Expliquémosle un poco a la gente qué es lo que es una discapacidad severa o profunda, para que nos hagamos una idea. Después vamos a mostrar algunas fotos. Sí. Sí, bueno, el criterio de ingreso es que las personas estén en situación de discapacidad. Eso significa, la discapacidad hoy en día es un concepto bien interesante, porque en realidad es una combinación entre ciertas deficiencias que uno tiene, que todos tenemos, y el entorno, cómo recibe el entorno y cómo te ayuda a superar esas deficiencias. Y que finalmente impacta en tu funcionamiento. Es un concepto no solamente centrado en la deficiencia, sino también en cómo el entorno recibe a la persona que tiene esta dificultad. Hay distintas formas de discapacidad: discapacidad visual, discapacidad auditiva, dentro de las más comunes, discapacidad física, pero lo que nosotros nos enfocamos es las personas con discapacidad intelectual, es decir, que su deficiencia, su debilidad tiene que ver con su desempeño cognitivo. Ya. Ahora, ¿cómo esto se relaciona con el entorno? Síndrome de Down o alguien que haya quedado con algún daño cerebral después de un accidente. La mayoría de las personas son, como nosotros recibimos niños, son en el fondo discapacidades congénitas, ¿cierto? O genéticamente determinadas por enfermedades genéticas o por problemas del embarazo o del parto, ¿ya? Ahora, no solamente tienen que tener esta discapacidad, sino que además nosotros exigimos hoy que sean discapacidad severa y profunda. ¿Qué quiere decir esto? Personas que en realidad necesitan muchos apoyos para poder realizar sus actividades cotidianas. No son personas con una discapacidad leve o moderada. Ahora, hace algunos años el criterio era más flexible y se centraba más en el abandono. Por lo tanto, hay como una gradiente en el cotolengo muy interesante, que las personas más grandes en general tienen menos discapacidad. Tenemos personas que incluso salen a trabajar desde el cotolengo, que tienen mucha capacidad. Estaban ahí porque estaban abandonadas en el fondo, llegaron como niños abandonados. Exactamente. Y en los últimos años han ingresado chiquillos que tienen mucha más discapacidad,
muchos de ellos son postrados, no se pueden alimentar por boca, tienen que usar una sonda. Entonces son chiquillos mucho más frágiles los que ingresan en los últimos años. Ya. Ahora, como siempre está el contexto del abandono social, nadie egresa de ahí. O sea, muy para poder poco. ingresar también tiene que haber un contexto económico y de vulnerabilidad Así social. así es, Ya. sí. La mayoría, de hecho, de nuestros casos hoy en día ingresan a través de recursos de protección. Somos una entidad colaboradora de Sename. Bueno, esto está todo en movimiento, porque ustedes saben que hace poco empezó todo este tema de tomar mucha fuerza el Senadis. Entonces, somos entidades colaboradoras de ese tipo de instituciones gubernamentales. Ya. ¿Y cómo se financia esto? En un 20-30% por el aporte del Estado y Ya. el resto por donaciones de privados. Ya, o sea, aquí a los privados que estén mirando el programa, porque de verdad que el trabajo es precioso, o sea, precioso yo lo veo desde el punto de vista médico y humano, pero no es nada de fácil, o sea, tener a alguien postrado en una cama, un niño que nació con una discapacidad, no sé, yo me imagino, por ejemplo, un ejemplo podría ser, corrígeme si no es así, Beatriz, pero un niño asfixiado en el parto, por ejemplo, una Muchos asfixia en casos el así. parto y que queda con un daño cerebral Muchos casos así. severo, en el fondo en un estado vegetativo persistente también tienen. Sí, estados de vegetales mínima conciencia. de mínima conciencia. Sí. Que son niños postrados que no comen solos, no se alimentan solos. Y el costo para una familia de mantener un niño así, Muy difícil. Muy difícil. tanto económico como emocional, me Sí, imagino, claro. de las Sí, dos claro. cosas. No, y muchos de nuestros niños ingresan después de haber quedado abandonados en los hospitales. Son chiquillos que en los últimos años, sobre todo, un escenario muy frecuente, son chiquillos que quedan en los hospitales sus primeros años y ya llega un momento en que tienen que egresar, no pueden vivir siempre hospitalizados y nosotros somos un lugar de... Las familias que ingresan a sus familiares aquí, ¿pagan algo? No, nada, No, nada. nada. Es nada. completamente gratuito. Sí. Antiguamente, como te decía, sé que durante un tiempo, hace varias décadas atrás, había un sistema como de ingreso voluntario, pero hoy en día la verdad es que eso no existe. Hoy día todos los ingresos son a través del sistema de protección, de Sename, contacto con los hospitales y muchas veces mediado por un juez que determina el ingreso. O sea, no necesariamente esa persona que está ahí en ese hogar tiene un familiar que lo visita. Muchas veces no lo tiene. Muchas veces no lo tiene. Y hay un trabajo en nuestro hogar de búsqueda de los familiares porque pensamos que eso también es un derecho. No pensando que puedan egresar, porque tal como dices tú, son chiquillos que tienen muchas enfermedades, que tienen muchas condiciones de difícil manejo, pero sí nos interesa que las familias los visiten, que se acerquen a ellos. Es algo que buscamos, pero no siempre se logra y la verdad es que yo te diría que la mayoría de las veces no se logra. O sea, son más los chiquillos que no tienen vínculos que los que los tienen. Que los que los tienen. Sí. ¿Cuánta gente trabaja para estas 200 y tantas personas? Bueno, mira, la verdad es que... Entre auxiliares, secretarias, técnicos, no sé. El grueso del trabajo lo hacen las cuidadoras, que son personas muy sencillas, que reciben sueldos bajos, que no necesariamente tienen una calificación y que hacen turnos de día y noche para acompañar a nuestros chiquillos. Es bien admirable. Son calificación te refieres que no necesariamente son auxiliares de enfermería, por ejemplo, que estudiaron. No, o sea, basta con tener la intención de ir y ayudar. Sí. Y hacen turnos de día y de noche. De día y noche. Y eso yo creo que son alrededor de 200 personas que están permanentemente rotando para acompañar 200 personas. Sí. Y no son tan... No, perdona, Beatriz, ¿qué sueldos tienen estas personas? ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque muchas veces los chilenos en general tendemos a mirar solo lo negativo. Y tener 200 personas que vayan a hacer turnos de día o de noche a cuidar enfermos postrados en una cama donde hay que cambiar pañal, donde hay que sondear, que yo me imagino que les enseñan la técnica nomás, a alimentar a través de una sonda, no es menor. No, no es menor. No y es menor. De hecho, la relación que nosotros tenemos por un tema de costo entre los niños y la cuidadora es 1 es a 5, 1 es a 8. O sea, una cuidadora con 5 niños, con 8 niños. O sea, es un sistema que funciona a mucha voluntad, a mucho cariño, a mucha entrega. ¿Se les paga como forma voluntaria? No, son todas personas que trabajan, que a lo mejor antes podrían haber sido trabajadoras de una casa particular y que deciden entrar al Cotolengo. Ese es el perfil más o menos. Y
y personas que llevan años. Y los sueldos no son buenos, yo lo digo con toda transparencia, son sueldos un poquito mejores Es para lo que que el mínimo. alcanza, si en el fondo, si tenemos más donantes, más gente privada que quiera donar a la fundación, le podemos mejorar los sueldos Por a supuesto, estas personas. Es que por me supuesto. llama mucho la atención, 200 Sí. personas que vayan Sí. a hacer un turno de noche, no Sí, es menor, sí. quedarse ahí toda la noche, 12 horas. Ujú. 12 horas con pacientes que gritan porque están Sí. desorientados, o sea, me estoy imaginando el escenario. Mucha voluntad y mucho amor. Mucho amor, mucho Sí, amor, mucho amor. mucho amor, Sí. sí. Y además de eso, que es el grupo más importante de funcionarios, estamos los profesionales, que somos un grupito así, que está el área de psicosocial, que tiene psicólogos, asistentes sociales, menos de 10 para que te hagas una idea. Para los 270, ya. Rehabilitación. Esto es solo Santiago. Rehabilitación, que también un grupo importante, pero muy vinculado con las universidades, que nos consideran campo clínico, ¿cierto? Eso ha sido un regalo en los últimos años. Y el área mía, que es el área clínica, que somos 2 médicos, una doctora, la doctora María José Ramírez, médico general, que es la que está todos los días ahí cuidando a nuestros chiquillos, y un equipo de 3, 4 enfermeras. Perdona, ¿le pasa visita a los 270? No. ¿Le deja no, indicaciones? No, no, Porque- pero ve las urgencias y a veces ha llegado a ver varias decenas de urgencias todos los Qué días. horror. Sí. No, es muy Admirable. sacrificado. María es muy José, sacrificado. felicitaciones por el trabajo también. Sí, nuestras enfermeras también, que son fundamentales, que trabajan de lunes a viernes entre 3 o 4 y se cubren para ir también los fines de semana, y un equipo de técnicos en enfermería que son los que están siempre vigilantes también día y noche. En la noche se queda 1 o 2 técnicos de enfermería solo para un sistema de vigilancia de las emergencias médicas. No, es un equipo muy precario, pero del cual me siento profundamente orgullosa porque hemos hecho grandes cosas, la verdad. Hemos hecho cosas muy bonitas. Veamos algunas fotos para Ya. que la gente se haga una idea. A ver, Carlos, si las podemos ir pasando. Bueno, eso es como una escena típica del pequeño Cotolengo, ¿cierto? Los chiquillos, hay espacios muy bonitos, hay espacios verdes, largos pasillos, y se sientan a conversar en las tardes, ¿te fijas? Él es uno de los residentes, el que está en primera plana es uno de los residentes más regalones, que siempre que uno va te recibe con mucho cariño. Ahí están haciendo un trabajo con voluntarios. Nosotros afortunadamente contamos con harto voluntariado, con gente que quiere ir a ayudar a los chiquillos, por ejemplo, a hacer ciertos talleres o a veces a visitarlos solamente. Y ¿Van son colegios, instancias- por ejemplo? Sí, Si hay algún sí, colegio que esté así interesado es, en ir a hacer sí, una visita. Así ya. es. Bueno, estos son los rostros típicos, ¿no? Nuestros chiquillos. A mí me emociona un poco verlos porque uno se encariña tanto, es ¿Tú increíble. conocías a los 270 que están ahí? ¿Sabes que sí? ¿Sabes que sí? Uno, cuando llegué, yo decía... Mujer más extraordinaria. Yo decía, ¿cómo voy a llegar algún día a conocerlo? Y claro, a veces se me enredan un poco los nombres, pero la verdad es que sus caritas los conozco perfecto, de la mayoría recuerdo sus diagnósticos. Bueno, ahí están trabajando en un jardín, hay una fundación que colabora mucho con el Cotolengo, que es la Fundación Ilumina, que trabaja harto con los chiquillos, y todo ese trabajo además les hace tan bien, ¿no? Es Sí. tan, no sé, tan estimulante, tan positivo. Qué lindo. Sí, Qué lindo el lugar, además. sí, es como precioso. Parque. Bueno, esos son los típicos momentos que uno ve cotidianamente, en realidad, porque aquí está con un voluntario que se ve que está de visita, pero a mí me pasa que yo llego en la mañana y se acercan, pucha, no quiero decir decenas porque sería exagerar, pero muchos chiquillos a saludarte. Hola, doctora, buenos días, o tía doctora, como me dicen allá. Ah, te dicen tía doctora. ¿Cómo estás, tía doctora? Bueno, estos son nuestros chiquillos más chiquititos, ¿cierto? ¿Desde qué edad reciben, Beatriz? Mira, el menor que tenemos ahora es de 4 años, pero no hay un límite inferior. Pero, por ejemplo, lactantes o guaguas. Yo sé que han recibido. Ya. Últimamente no, pero yo sé que han recibido. Ahora, normalmente estos chiquillos, los primeros años, como te decía, como son chiquillos con alta discapacidad, pasan más hospitalizados. Lo que estamos viendo en la foto, esta es la última, me parece, Carlos, Sí. ¿o no? ¿Sí? Sí. No hay ningún niño postrado aquí. Sí, aquí no. Es que quiero darle realce a esto, porque uno mira las fotos y dice, bueno, pero no se ven tan discapacitados, ¿no? Porque uno Mira, los de ve los- regando y qué sé yo, pero esto es un porcentaje, estos son los que pueden acceder a los Sí, talleres. claro. De los 270, yo te diría un tercio son postrados, así súper dependientes. Después tendríamos como un tercio que a lo mejor estar en silla, pero se mueven, ¿te fijas? Y otro tercio que está mejor, aunque tenemos también todo el tema de la comorbilidad psiquiátrica, que es un tema gigante, que incluso en chiquillos que tienen hartas capacidades está muy presente. También los chiquillos que ingresaron hace algunos años, que tienen una discapacidad más moderada, es decir,
estos que yo te contaba, que pueden salir, que saben tomar la micro, que pueden trabajar. Que ingresaron por abandono Ingresaron principalmente, más que discapacidad. Ellos sufren mucho. Ellos sufren mucho porque son conscientes del abandono y las redes de salud mental en Chile públicas no funcionan mucho. No. Así que... ¿Hasta qué edad se pueden quedar ahí? No se van nunca. No se van nunca. O sea, como te decía, es excepcional que haya alguna adopción y todos estamos muy felices cuando eso pasa, pero ¿Han es habido? su casa. Sí, como una por año, creo que alguna vez hubo 2 por año, pero es Hay excepcional. gente que se acerca al pequeño cotolengo a adoptar un niño. O en realidad más bien son personas que van de voluntarias o que incluso han estado trabajando y que se encariñan con y hacen el proceso de adopción. Igual es admirable porque no es fácil adoptar un chiquillo con discapacidad, No. pero pasa y eso es también mucha alegría. Pero la casa está abierta para ellos hasta el último día. Es su casa, así que ahí pueden vivir. ¿Cuántos años lleva el pequeño cotolengo? En Chile yo creo que, me van a retar porque no me lo sé de memoria, pero yo creo que como 40, 50 años. 50 pero años. pero ¿En esto Santiago? partió, claro, pero esto partió en Italia con Don Orione, que es un santo, San Luis Orione, que partió a principios del siglo XX y está en todo el mundo. Yo fui a visitar los cotolengos de España, a conocer cuando empecé con esto. ¿Y ustedes se hacen cargo también de si fallece un niño, por ejemplo? Sí, claro. Nosotros los despedimos. Los despiden, los entierran. Sí, claro. Hacen Que todo el sí. proceso ustedes. Sí. Mira. Queremos ser como una familia, la verdad. Eso es clave. Nosotros queremos ser una familia para ellos. Y eso traspasa todo. A lo mejor es mucho más claro en la cuidadora que va todos los días, porque realmente los consideran su familia. Pero también los profesionales tenemos que cambiar un poco el sentido de nuestro trabajo y entender que estar ahí es mucho más que estar en un hospital, que estar en una clínica. Tenemos que darle el sentido de familia. Sí, es su casa. Imagino. Beatriz, ¿qué te pasó a ti como neuróloga que terminaste trabajando en esto? Porque, no sé, pues tú estudiaste medicina, Sí. ya. Saliste de medicina, Sí. hiciste una beca de De neurología. neurología. Ya. Neurología de adulto, además. Sí, O sea, ni siquiera de niño. Ya. Sí. Hiciste Sí. un magíster de bioética, Sí, te dedicas a la me queda- bioética, sí. un montón y todo. Y de repente, entonces, entre el ambiente universitario académico, además nos pasamos a esto que es Cambio. con niños. ¿Qué Sí, ocurrió mira. ahí? A ver, cuéntanos Bueno, un poco de tu vida. Sí, esta es la parte que me pone como más nerviosa, pero está bien. Mira, yo la verdad es que siempre fui súper inquieta, como que no me terminaba de cerrar ni la pega en el hospital, ni la parte de la bioética y las humanidades médicas, andaba siempre buscando. Y en esto estaba hasta hace como 5 años que la Macarena Lizama, que es la persona que fundó el centro UC Down, yo siempre trabajé en la Católica. Ya. Entonces yo estaba en neurología y también en bioética, haciendo de todo, en fin. Y la Macarena Lizama, que es pediatra, que es experta en síndrome de Down, me dice que necesita una neuróloga para sus pacientes porque se ponían grandes y no hallaba dónde derivarlo. Entonces ella armó un grupo de profesionales, que hasta el día de hoy entiendo que funciona en la Católica, que de alguna manera hacen el seguimiento adulto de los pacientes con síndrome de Down. Yo nunca Ya. me voy a olvidar de eso, eso fue hace como 5 años. Y eso era los jueves en la mañana. Y yo me di cuenta que la semana tenía 2 caras, los jueves en la mañana y todo lo demás. Y todo el resto. Así como que esperaba los jueves de la mañana, era tan entretenido, era el policlínico más entretenido, los chiquillos. Aparte, no solamente llegaban chiquillos con síndrome de Down, sino que con discapacidad. Nunca me voy a olvidar, hasta el día de hoy hay algunos pacientes que me ven de esa época y había una que me llamaba, que llegaba a la consulta y me decía, doctora, yo la escuchaba y me hacía feliz. ¿Cachai? ¡Ay, qué agradable! Era como el trabajo perfecto, ¿te Ya. fijáis? Ese policlínico me encantaba. Entonces, ahí, en eso estaba cuando una doctora, que es la Antonia Muñoz, que está haciendo hoy día su beca de obstetricia. La conozco perfecto, sí. Le vamos a mandar saludar a Antonia. Sí, porque tengo que Ha contarte la trabajado historia. un montón con acompañares Sí, también, claro. ¿no? Tiene un trabajo precioso. Tengo la que contar Antonia, la historia sí. como con los Cuéntala protagonistas. nomás, La Maca metamos fue a todos la los que han primera trabajado. responsable. La Ya. Maca fue la primera responsable porque me metió en este mundo. Y me metió porque yo creo que me encontró así como buena onda, neuróloga, buena onda, le quiero dejar mis pacientes. Esa fue, yo creo, su razonamiento. Yo al principio no sabía nada, estudiando, aprendiendo. Después la Antonia se fue a hacer un reemplazo. Ella se fue de directora médica. O sea, imagínate, una doctora recién egresada. Chica la Antonia, pues, nosotros somos más contemporáneas, pero la Antonia... No, yo admirable, o sea, Sí, casi admirable, una Antonia. valentía casi irracional, porque ella se fue, se hizo cargo y tomó la dirección médica por 1 año antes de hacer la beca.
Y cuando ella estaba de directora médica, como ella me conocía a mí, sabía que yo estaba en este tema, me empezó a decir, pero doctora, venga un ratito a ver paciente. ¿Te trata usted, Antonio? Claro, venga un ratito, venga un ratito a ver paciente, no sé qué, doctora. Ahora no creo, pero en esa época me decía usted, venga un ratito. Y yo encima vivo como en la entrada de Calera Tango, entonces esto es en Cerrillo. Entonces yo pasaba por ahí y como que todos los días decía, ay, sí, tengo que parar y una hora, voy a ver. Pero no quería, yo me resistía porque yo sabía que esto me iba a tocar mucho. Como que uno se conoce, ¿te fijas? Sí. Entonces yo decía, yo sé que esto va a ser duro para mí, no va a ser fácil. Entonces tenía un poco miedo. 2016 estamos hablando. Y al final, para no quedar mal también, y como de tanto que me insistía la Antonia, ya, voy a ir una hora. Y empecé así, empecé a ir una hora, después 2, después 3. ¿Qué hacía ahí como neuróloga ahí con los niños? Enfermo. Lo que pasa es que acuérdate que un porcentaje son chicos y después crecen. Sí. Entonces, de hecho, la mayoría son adultos hoy en día. Ya, perfecto. Entonces yo veía a los adultos, ¿te fijáis? Entonces empecé a ir y empezaba a ver, y claro, al principio era duro. Yo me acuerdo veces que yo llegaba y después me devolvía, no veía pacientes. O sea, yo encuentro, perdona, pero yo encuentro que la neurología en sí misma es dura, porque los tratamientos, no sé, nosotros, los obstetras que estamos tan acostumbrados a que tenemos tratamientos como muy tajantes, se opera, se saca, etcétera. Ustedes, no sé, pues como que no hay mucho tratamiento, muchas cosas. No, pero, que por ejemplo, las epilepsias, ponte tú, que habían muchas epilepsias muy descompensadas, entonces yo tenía que arreglarlas. Pero a veces me pasaba que llegaba y me contaban una historia, me contaban algo y me afectaba tanto que yo decía, ya, voy a volver mañana. Y me iba y volvía, era una cuestión así, muy duro al principio. Yo sabía que iba a ser así. Porque además con un contexto muy vulnerable, no, es que eso es lo que eso es lo que me afectaba, ¿cachai? Como sentir que... No hay una mamá encima de la persona. Y no hay un sistema, porque no hay un hospital, no hay especialistas, hay muy poco, muy precario, entonces era muy duro. O uno pedía un examen y era imposible, entonces al principio me costó mucho, pero no me preguntes cómo, empecé así cada vez más, cada vez más, cada vez más. Yo creo que también me hice amiga de los chiquillos, como que... De los pacientes, digamos. Sí, yo entro allá y me siento, pero súper feliz, siento que tengo gente que me quiere mucho, que yo los quiero mucho, entonces empecé como a vincularme de otra manera y ya pues me quedé. Imagínate. Y después pasó que el 2017 yo tuve un tema personal bien heavy, una amiga que falleció, y yo, bueno, los neurólogos, tal como dices tú, manejamos hartas enfermedades bien duras, bien difíciles. Tenemos que aprender cómo administrar la pena. Y yo soy una convencida que cuando uno tiene una pena grande, la única manera de salir bien es como reinventarse y hacer una nueva identidad, que tenga esta cicatriz, digamos, que te produjo la vida, pero de otra manera, ¿te fijáis? Y yo estaba en ese contexto cuando falleció mi amiga, que fue muy duro, y yo dije, tengo que reinventarme, tengo que hacer algo. Y ahí estaba el cotolengo esperándome así con los brazos abiertos, y ahí me fui para allá definitivamente, decidí instalarme ya y lo convertí en el centro de mi trabajo, en el centro de mi vida laboral. Y en muchos sentidos, en el centro de mi vida. Yo creo, porque como que casi que vives ahí. Sí, pasa mucho más que lo laboral, que eso también hay que aprender a manejarlo, pero me hizo muy bien, fue una decisión muy buena y soy la directora médica desde el año pasado, llevo casi 2 años, pero fue en ese contexto que decidí cambiar totalmente el enfoque de mi trabajo y ahora esto es el centro. Te felicito, Beatriz, te felicito. Sí. Se nos va el programa, pero quiero que, antes que terminemos, no sé, ¿qué mensaje le podría...? Porque las dos hacemos clases con alumnos de medicina, y no solamente para alumnos de medicina, para la juventud en general hoy día. Cuando uno te escucha hablar y uno ve cómo tú le dejaste el espacio a lo que te mueve y a lo que te llena, ¿qué le dirías tú a un alumno de medicina o a un médico recién egresado en cuanto a lograr esto que tú estabas buscando? Yo había hecho esto, no me sentía tan llena, había hecho esto otro, no me sentía tan llena. ¿Cómo se encuentra eso? Mira, yo creo que en la sociedad tenemos como, el otro día lo escuché, lo estoy copiando un poco, un psicólogo que hablaba como del trabajo con las personas con discapacidad, pero yo creo que uno de los problemas que tenemos es como quedarnos siempre en el mismo lugar. Estamos como aburridos, repitiendo siempre las mismas rutinas o haciendo lo que otros dicen que tenemos que hacer. Yo creo que tenemos que atrevernos nomás, pues, a hacer el cambio y a buscar lo que realmente nos llena. Y muchas veces
eso no tiene que ver con lo que la gente dice, no tiene que ver ni con ganar más plata, ni con tener más cosas, tiene que ver con escuchar el corazón. Y, y el otro mensaje es que, bueno, hay todo un mundo afuera de lo que uno está acostumbrado. Estos chiquillos, a veces yo siento que están como invisibles, ¿cachai? Como que la gente... Bueno, son invisibles. No los ve, no sabe que existen. No, pero la sociedad no los quiere ni ver tampoco. Tenemos que bajar esas barreras, tenemos que mirarlo y aunque al principio puede ser muy duro, porque hay muchas historias de abandono y de sufrimiento y hasta el día de hoy hay mucho abandono, también por el sistema que no los considera en muchos sentidos, también hay una fuente de alegría, de energía, de optimismo, de fortaleza que es inacabable. Me imagino. Así que hay que buscar esos rincones. Hay que buscar esos rincones del mundo que están por ahí escondidos. Sí. Te felicito, Beatriz, te felicito por el trabajo. Aprovecho de felicitar a toda la gente que trabaja en el pequeño Cotolengo. Yo no sabía que eran tantos, yo pensé que eran menos niños. Yo una vez fui y no sé, fui un ratito con unos alumnos. Vamos a dar una vuelta. Muchas gracias, Beatriz, por venir a compartir con nosotros tu historia. Los dejamos invitados. Si alguien se quiere, por ejemplo, contactar con la fundación. Hay una página del Pequeño Cotolengo, cotolengo.cl, y por ahí hay incluso uno puede inscribirse como voluntario, decir qué tipo de voluntariado quiere hacer. Hay voluntariado profesional, hay de todo. Si uno quiere ayudar, también puede preguntar por ahí. Si uno quiere donar plata, sí, también se puede. Ya. www.cotolengo.cl. Perfecto. Nos despedimos de este programa precioso. Los dejamos invitados a que nos sigan viendo en otro programa más adelante. Un abrazo grande a todos nuestros televidentes que nos ven de Rancagua, Coyhaique y en la región metropolitana. Agradecemos a nuestros auspiciadores, Viña Tinajas del Maule, Tienda Tereginer, Parques Johnson, Parque La Ciencia y Galletas Un Gusto. Chao, nos vemos en otro programa.